Mashiach, אני מאמין. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oy, 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 oy. 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 שישמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שישמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שיבוא. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. שישמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שישמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שיבוא. באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. אמרתי שישמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. אוי שיבוא. גדל ויתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורגני בקרב משיחיה בחייכון וביומכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
ויעשה ויחתר ויתגלה ויקטלה שם קדושה ברוח נעלם מכל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירה בעלמה ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ודחולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע ואמרו אמן ואמרו אמן ואמרו אמן ואמרו אמן רואה משמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לחשלם רבה מן שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בשת זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לנו דרכו
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom, hermanos, muy buenos días. Vamos a tener hoy dos parashot.
Be'ar im Bejucotai. Dos parashas muy hermosas que vamos a estudiar hoy. Entonces, empezamos. Be'ar im Bejucotai, ¿sí? Entonces, la primera aliá va del 25:1 al 18, la segunda aliá va del 25:19 al 28, la tercera aliá va del 25:29 al 38, la cuarta aliá va del 25:39 al 26:9, la quinta 26:10 al 46, la sexta 27:1 al 15, la séptima 27:16 al 34. La Haftarah está Jeremías 32:6 al 27, el Brit Hadashah Lucas 4:16 al 21. Shemitah fue presentada en Levítico 25, en Baikra 25 y Éxodo 23. En Éxodo 23 la razón para permitir a la tierra descansar era que de esa manera el pobre y animales pudieran comer de los cultivos. ¿Cómo está este hecho temáticamente relacionado a dar? Cuando usted permitiera a su campo descansar de acuerdo a la Shemitah, el pobre vendría y comería de sus campos. Esto es dar. Algo que es suyo es ahora dado a alguien más. Dice la palabra, dad y se os dará, ¿sí? Dad y se os dará, ¿sí? Medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces aquí vemos cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, vamos entonces a entrar en la primera aliá. Dice la primera aliá, Vaidaber Adonai, aquí Vaidaber Adonai el Moshe, Bear Sinaí Lemor, Daver el Bené Israel Beamartá, Alejen, Ki Tabou el Aaretz, Asher Ani noten alahen, Beshabetá Aaretz, Shabbat Ladonai. Entonces aquí dice la palabra, habló Adonai a Moshe en el monte Sinai diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará ¿qué? Reposo para Adonai. Reposo para Adonai, ¿sí? Entonces aquí vemos que Rambán dice que el pueblo, ¿sí? Dice que el pueblo de Israel celebró el primer año sabático, llamado Shemitah, más o menos en el año 21, después del inicio de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Yehoshua. Joshua. La conquista y la distribución de la tierra duró 14 años. El año 15 fue el primer año del ciclo septuanual y el año 21 fue el séptimo, según un cómputo. Hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada en la tierra hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y de jubileo solo fueron observados 400 y durante los 436 años restantes no fueron respetados. Durante 436 años hay 62 años sabáticos y 8 años de jubileo, los cuales suman 70 en total. 62 más 8 igual 70. Esto es importante. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años que fueron llevados a Babilonia. 70 años sabáticos, como está escrito en Baikra 26:35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbats, mientras habitabais en ella. Entonces, aquí viene parte del castigo cuando el pueblo de Israel no cumplió prácticamente con los años de sabáticos, o sea, el Shemitah no cumplió. Entonces vino el castigo de los 70 años.
Vamos a ver, todavía no, la segunda no, 25:4. Pero el séptimo año habrá un cese total, o sea, Shabbat, Shabbatón, para la tierra, un Shabbat para Hashem, ¿sí? No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí encontramos otra vez la expresión Shabbat, Shabbatón, y ahora en referencia al año de Shmitat, Shabbat, Shabbatón, descanso para el Eterno. Como hemos visto antes, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal y a Yom Kippur. Esto nos enseña la importancia que Hashem da ese descanso de la tierra de Israel. Es importante dejar descansar la tierra de Israel cada séptimo año. Si se quebranta este mandamiento, hay graves consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en el Shabbat semanal o en Yom Kippur. Dice la palabra en 2 Crónicas 36, 20 al 21. Miren, por eso es que nosotros debemos celebrar Shabbat y dejar también descansar la tierra. Nosotros, si algún día tendremos que tener tierra y cultivar, debemos dejar descansar la tierra, amén, cada 7 años. Dice la palabra en 2 Crónicas 36, 20 al 21, y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que cumpliera la palabra de Hashem por boca de Irmiao, hasta que la tierra hubiera gozado de sus Shabbats. Shabbatón, ¿sí? Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Miren cómo corrobora lo que acabamos de escuchar. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestro Shabbat mientras habitabais en ella. El cautiverio a Babilonia duró ¿cuántos años? 70 años, como dice Irmiao 29:10. Pues así dice Hashem, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a su lugar. Viene aquí Shemitah también y dar al pobre. Vamos a tener esto, Shemitah. La prohibición solamente tiene que ver con el trabajo de agricultura y jardinería. Solo está permitido regar las plantas para que no mueran. Durante ese año todos estos productos que crecen en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos podrán comer de ello libremente y llevar a su casa cuanto necesiten. Ahí vemos cómo el pobre recogía en ese año y llevaba a su hogar. También el 25:6 dice, y el cese de la tierra os servirá de alimento. El cese total, todo lo que creciera, las frutas que crecieran, os será de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, a tu extranjero, a los que reciben contigo. En este año, todos los israelitas y gentiles residentes tendrán el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos. Todos los vegetales y los frutos que crecen en el campo, y es año de Shemitah. ¿Es año de qué? Son años de santos, son años de dar al pobre, de que el pobre coma. Por eso hay que tratarlos de una manera digna. Los rabinos dictaron una halajá que prohíbe tirar las sobras de esos productos a la basura junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos de Shemitah tanto dentro de la tierra como fuera de ellos, porque hay mucha gente que se aprovecha, ¿sí? El Señor dejó de descansar la tierra, los frutos caían o los frutos iban siendo recogidos por los pobres, pero algunos se aprovechaban de ¿qué? De esos frutos iban y los vendían. Eso está rotundamente prohibido. Solamente la tierra descansaba para que comiéramos de ella, pero para que no hiciéramos negocio con ella. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una triple propósito del año de Shabbatón o de Shemitah. Primero, recordar a los hijos de Israel que la tierra no le pertenece a ellos sino a Hashem. O sea, la tierra de Eretz Israel no pertenece a ningún hombre ni a ningún pueblo, le pertenece al Eterno. Segundo, obligar al agricultor a ejercer su fe
y confiar en la providencia divina por su sustento. O sea, que había que dejar descansar la tierra y durante esos años que se dejaba descansar, prácticamente uno tenía que tener fe de que el Señor proveería de algún modo. Tercero, dar tiempo al campesino a dedicarse ¿a qué? Al estudio de la Torá. De esa manera era muy especial ese Shabbat. O sea que ese Shabbat se dictaban clases, se estudiaba la Torá y el campesino también recibía un alimento espiritual. En el 25.8 dice, contarás también 7 Shabbats de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 Shabbat de años, 49 años. Las escrituras hablan de la importancia del séptimo y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas, que corresponde a 49 días entre Pesas y Shavuot, que ahorita lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar en el día 50 el Shavuot, cuando llegó el derramamiento del Ruach HaKodesh y también que hubo la entrega de la Torá. De la misma manera, hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. El conteo del Omer entre Pesach y Shavuot es para cada uno, para cada individuo de Israel, es para todos. Amén. Cada individuo de Israel. Dice el 25.9. Entonces tocarás fuertemente que el shofar, el cuerno de carnero, el 10º día del 7º mes, el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. El 7º mes es un mes especial para Hashem. Es el mes que hay que anunciar el año de qué? Jubileo, ¿sí? Yobel, porque hay que sonar el shofar en el día del 7º del mes y no en el día cuando empieza el año nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que anunciar este día? ¿Por qué hay que anunciar el año de jubileo el día 10 del 7º mes y no el primer día del año? Independientemente si el año empieza en el primer día del 7º mes o en el primer día del primer mes, ¿qué tiene que ver el 10 del 7º mes con el año nuevo? Porque el Mashiach, nuestro Mesías, volverá a poner sus pies en la tierra en Yom Kippur. Miren lo importante. Con su regreso proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Esto nos enseña también que la base para la eterna libertad es la muerte de Mashiach, ¿sí? De nuestro Mesías, simbolizando en los sacrificios de Yom Kippur el perdón y la eliminación de los pecados, que es un resultado directo de esa muerte. El 7º mes es también un símbolo del 7º milenio, desde la creación de Adán y Java. Amén. Qué importante esto. Entonces, nos anuncia la llegada de Yeshua Mashiach, que pone nuevamente los pies en la tierra de Israel, en Yom Kippur. Dice Vaikra 25:10, y consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posición y cada uno de vosotros volverá a su familia. Según el Talmud, sí, según el Talmud. Rosh Hashanah 8b, el año del jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beit Din en el primer día de Tishri. Entonces, debería ser proclamado por el Beit Din en todos los ancianos, los 70 ancianos. Amén. El 25:11 de Vaikra. Tendréis el 50º año, el 50, como año de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. La palabra hebrea ha sido traducida como jubileo, es Yobel, que significa cuerno de carnero, ¿sí? Cuerno de carnero. Eso está en Shishmot 19:13 y en Josué 6:6. Las palabras españolas júbilo
y jubilación derivan de la palabra hebrea Yovel. Se le da ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un cuerno de carnero para conducir en hebreo Yobil, los rebaños, para conducir en hebreo Yehovil, los rebaños. Las mismas leyes que aplican sobre el año de Shemitah también aplican sobre el año de Yovel. La Torá nos enseña que hay 7 cosas que debe suceder en el año jubileo. Primero, habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Será un año de jubileo con toques de chofar. ¿Con toques de qué? Chofar. Tercero, cada uno volverá a la posesión original de la tierra, según el reparto que se hizo en el tiempo de Yehoshua. Cuarto, cada uno volverá a su familia. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada, a cuyos 6 años de servicios no han terminado desde que fue vendido como siervo. Así que la expresión para siempre está limitada con el año de jubileo. En el año jubileo es, por tanto, también una señal del signo del siglo venidero. O sea, perdónenme, aquí lo que nos está hablando prácticamente es que cada uno de los siervos que se vendió por pobreza a otro israelita, a otro judío, tendrán el derecho de jubileo de volver nuevamente a su familia, ¿sí? Porque ya cumplió el año de Shemitah. Este pecado, ¿se acuerdan ustedes? Fue uno de los más graves que cometió nuestro pueblo, el pueblo de Judá, porque no dejaban salir libres a quienes, a los siervos. Y ahí vino también Nabucodonosor y se llevó a todos y los puso en prácticamente de esclavitud en Babilonia. Oiga, quinto, no se puede sembrar. No hay siembras. Sexto, no se puede cosechar. Séptimo, el año será santo. Así ha dicho que Yeshua llegó 50 generaciones después del nieto de Noé. ¿Cuál es el significado temático del número 50? Recuerde, la redención de la esclavitud y de la redención de la tierra fueron eventos principales que ocurrieron durante el Yovel. En otras palabras, el Yovel era un tiempo de libertad y redención. Yeshua llegó en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, en el tiempo para darnos redención y darnos libertad. Veamos Lucas, dice acá en Lucas, voy a buscar la Biblia, Lucas 4. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista que a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos los de la sinagoga están fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Aquí vemos cuál frase es en este pasaje está más claramente relacionada con llover. Sabemos que las personas físicas de Israel, o sea, los israelitas, eran puestos en libertad de la esclavitud en el Yovel. Además, sabemos que Yeshua vino a liberarnos
del cautiverio de esclavitud al pecado, ¿sí? De la esclavitud del pecado. Uno todo, en la sección cuarta temáticamente, para mostrar cómo el Yobel, sí, oigan bien, cómo el Yobel es en realidad una enseñanza concerniente a la ¿qué? A la obra de Mashiach. El Yobel, él es nuestro redentor. Yeshua Mashiach es nuestro redentor y Yeshua Mashiach es nuestro libertador. Aunque la Torá habla de la redención física de los esclavos físicos, podemos saber que el significado más profundo del Yobel es que el Mesías vendrá a redimirnos espiritualmente del pecado y los efectos del pecado, la enfermedad. Sabemos que la cebada es un mismo símbolo mesiánico. Ahora sabemos que el Yobel tiene significado mesiánico. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Ruth? Que ahorita también lo vamos a celebrar ahorita en Shavuot. Vemos con muchas veces las escrituras mencionan la cosecha de la cebada en Ruth, ¿cuál? Capítulos 2 y 3. Vemos también cuántas veces las escrituras menciona a Boaz como el pariente redentor. Eso está en Ruth 1 al 4, o sea, capítulos 1 al 4. Estas referencias a la cebada y al pariente redentor nos dicen que la historia del libro de Ruth es mesiánico, o sea, es algo profético y mesiánico, ¿sí? O sea, Ruth, una gentil, dice a Noemí, una israelita, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Adonai y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre las dos. Aquí viene prácticamente, proféticamente, como el pueblo de Israel, el pueblo o los Goim van a ser ¿qué? Van a confesar nuevamente y van a volver al Eterno de Israel. Vamos a ver Shemitah, Yobel, el milenio y el estado eterno. Segunda de Pedro, vamos a ver Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 dice: Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este pasaje establece una herramienta de nivel interpretativo SOT, escondido para nosotros. Sigámoslo de principio a fin. Asumamos que 1000 años es equivalente a un día y apliquemos ese racionamiento a las instrucciones de Shemitah. En esta analogía, yo daré razón de la analogía de un día, 1000 años, y yo repetiré las instrucciones de Shemitah de acuerdo con el tema genérico presentado, de Baikra o Levítico 25. Notamos lo siguiente: a 6000 años sembrarán su campo, pero en el año 7000 habrá un descanso de Shabbat para la tierra, y el producto del Shabbat del año 7000 será para el beneficio del hombre y de la bestia. Ha habido aproximadamente 6000 años de historia de la humanidad desde Adán y Java. ¿Cuál tiempo comenzará cuando el Mesías Yeshua regrese? Un periodo de 1000 años conocido como milenio. Pongamos a analizar y pensar y notemos las siguientes conexiones entre la historia de la humanidad y las instrucciones de Shemitah. A. Por 6 años los israelitas le fue permitido trabajar en los campos en Eretz Israel como lo veían conveniente. Por 6000 años el hombre ha trabajado los campos de la tierra entera como lo ha visto conveniente. B. En el 7º año
los israelitas y animales deberían ser beneficiados de la Shemitah, descanso de la tierra. Durante el milenio, la humanidad y animales se beneficiarán del gobierno y reinado de Mashiach Yeshua, el Señor de este Shabbat, el Señor de Shabbat, de Shemitah. Amén. Esta es la introducción del mensaje, ¿sí?, de Pablo en Romanos 8, 18 a 24, que declara que la renovación de la tierra ocurrirá al mismo tiempo que la resurrección. Cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados en este tiempo, en el año 7000, la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, la cual entró cuando Adán y Java pecaron. Seremos semejantes a Yeshua. Por tanto, merece que las instrucciones para Shemitah realmente contienen un mensaje que mesiánico de los venideros 1000 años del milenio que nos espera. Amén. Así como la Shemitah permitió a los israelitas trabajar la tierra por 6 años para ser seguidos de un descanso de Shabbat de un año de duración, igualmente Adonai ha permitido que al hombre hacer sus propias cosas por los pasados 6000 años, los cuales serán seguidos por el Shabbat Shabbatón de Mashiach Yeshua. Vamos a ver el 25:17. Vaikra 25:17. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temer a vuestro Dios, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Según Rashi, el no hacer mal uno al otro se refiere en este caso a asuntos verbales. El temor a Dios evita que uno haga mal a otro por 2 razones. Primero, el que teme a Dios sabe que cada hombre ha sido creado a imagen y semejanza y merece ser respetado por ello, no importa cómo sea su conducta. Por el simple hecho de ser un ser humano, merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. Padre, hoy, Señor, te pido perdón, Señor, por mí, por mi familia y por todos, Señor de la sinagoga, que hay veces verbalmente ofendemos a las otras personas. Esto no debe ser así. El que engaña o hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen del Eterno. Por eso hay que tener cuidado cuando nos referimos a las personas. Y más si son sadiquín, son justos, más si son creyentes. Así que el temor de Dios hace que tratemos al prójimo con respeto y amor. Segundo, el temor a Dios hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asuntos económicos o de palabras, porque sabe Hashem lo ve todo. Él lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones y si engañamos a otros, ¿sí? Tendremos que dar cuenta delante de Él de todo lo que ve, como está escrito en el Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Daños verbales pueden ser los siguientes: dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay una intención de hacerlo. Recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres. Decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Otro, contestar a una pregunta de una manera grosera, falsa y engañosa. Usar apodos ofensivos. Ojo con todo esto que muchas veces nosotros hacemos. Y eso es delicado para el Eterno. Vamos a entrar a la segunda línea. Va del 25, 19 al 28. Dice, Benatena Aretz, Piria Bajalten, La Soba, Bishapten, Levatah, Labetah,
alea. Dice aquí, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaras, y habitaréis en ella con seguridad, con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el año séptimo? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger frutos. Viviremos por fe, como acabo de decirles. Viviremos por fe, como acabo de decirles. Amén. ¿Qué prometió Adonai concerniente a las cosechas? ¿La Shemitah era obedecida? Si era obedecida. Adonai contestó la pregunta hipotética que alguien preguntaría si ellos permitían a la tierra descansar en el séptimo año. ¿Qué comerían en el séptimo año? Él dijo, si a Am Israel, oigan bien, si a Am Israel le permitiera descansar a su tierra, su bendición sería tan grande que ellos todavía estarían comiendo el producto del año sexto en el año noveno. O sea, ¿cuántas veces? ¿Cuántos años? 3 años duraría la cosecha de lo que los árboles crecieran solos. Por tanto, vemos una correlación directa con las palabras de Yeshua. Dar, obedecer y shmitat al permitir al pobre cosechar en sus campos. Le será dado a usted medida buena, apretada, remecida, rebosante. Por la bendición de Adonai, usted comerá la cosecha del sexto año hasta el año noveno. Como este contexto, ¿sí? Como este contexto, en Lucas 6:38, ya vamos para allá. Dice Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Temáticamente apoya nuestra conexión con las palabras de Yeshua en este contexto de Lucas 6:38. Se refiere a las relaciones entre el hombre y su prójimo. Este es el contexto exacto dentro del cual las instrucciones de Shmitat son presentadas en Éxodo 23. Mientras usted lee la Torá, cada vez que ve figuras de resurrección, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte. Entonces, mientras nosotros leemos la Torá, hay figuras de resurrección, hay figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente y figuras de victoria y de vida renovada como resultado de muerte. Sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente del Mashiach, de nuestro Mesías. Esto, oigan bien, estos temas de la resurrección y la vida están especialmente reforzados cuando están asociados en alguna manera con el número 3. El tema de la resurrección y la vida y el número 3 constituyen la señal del Mesías. Las 3 primeras cosas vivas que se ven en la Torá es las plantas. Fueron creadas en el día 3. Esto no es estrictamente vida de la muerte, sin embargo, el principio de vida viniendo de un estado donde no hay vida es claro, ¿sí? La figura, la figura de la Torá de la resurrección del Mesías es encontrada en los días santos. El día santo, que es una sombra de la resurrección de Mashiach, es el tercer día santo, el día de la ofrenda mecida del Omer. Algunos, ¿sí? Para algunos. Y él se presenta, ¿se acuerdan ustedes que en esa semana yo les he dado el estudio de Shabbat? Él se presenta prácticamente el día después de qué? De Shabbat, el día
el primer día de la semana se presenta al Señor, ¿sí? Después en Pesach, ¿sí? Después llega acá y se presenta al Eterno. Yo se los he explicado. Jonás, quien estuvo en el vientre, también se lo he explicado. En el vientre el gran pez debería haber estado muerto, pero al tercer día él salió vivo. Verdaderamente Sol de la muerte en victoria. Otra parte que nos enseña es la quedá, ¿se acuerdan? A par de Isaac. Abraham se suponía que ofrecería a Isaac como ofrenda del todo quemada, aunque Adonai de hecho lo previno de sacrificar a Isaac en el tercer día, de manera en cómo la Torá relata la historia sugiere que Isaac murió y fue resucitado. Por eso es que Hebreos 11, 17 al 19 dice que Abraham recibió a Isaac de los muertos mediante la resurrección figurativamente. ¿Ve usted esta señal en el Mesías en estos pasajes que estamos viendo de Baikra 25, 19 al 28? Sí. Si usted no siembra en el año sexto, usted no será capaz de sembrar hasta el año octavo. Entonces usted no será capaz de cosechar hasta el noveno año. Normalmente, después de 3 años sin una cosecha significativa, usted estará enfrentando hambre o muerte, pero su bendición le asegura a usted que tendrá vida en esos 3 años, del sexto al noveno. Así es, el Mesías quien está asociado con sustentarnos con vida frente a todas las circunstancias que podrían producir muerte. El número 3 refuerza esta conexión. Nosotros, mire, cómo esta doble presentación de las instrucciones para Shemitah temáticamente relacionada con las declaraciones de Yeshua, como usted puede ver al analizar las historias de la Torah temáticamente, muchas enseñanzas ricas se abren para nosotros. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ha notado usted cuántos milagros hizo Yeshua en el Shabbat? Muchos, casi todos los hizo en Shabbat, como resultado de los hechos. Cuando usted considera cuántas veces en la escritura del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, hacen mención al Shabbat cuando Yeshua sanó, uno podría fácilmente suponer que él ejecutó intencionalmente la mayoría de sus milagros en Shabbat, porque este sería el caso. Cuando Adonai redimió a su pueblo en el Mar Rojo, él les dijo: esténse quietos y reposen Shabbat mientras ven su salvación, porque él va a hacerlo todo. Igualmente debemos cesar nuestras propias obras y descansar en la obra terminada de Mashiach. Hay muchas personas que todavía no tienen ese reposo de descansar en Mashiach. Él aseguró la salvación para nosotros. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. ¿Saber qué podíamos hacer? Nada. Yeshua lo hizo todo. Con un brazo extendido en la cruz, de la ejecución, el cumplimiento final del Shabbat ocurre cuando descansamos en la obra terminada de Mashiach. Hemos visto en estudios previos que la Torah usa la señal de resurrección y liberación de la muerte a la vida para señalarnos que estamos a punto de recibir una muestra de la persona y obra del Mesías. El Mesías, oigan bien, el Mesías nos trae vida. También Él es el árbol de la vida. Más tarde en Éxodo, los hijos de Israel se quejan porque no tienen nada que comer, pero Adonai provee maná de los cielos, y este evento también tiene un significado mesiánico. Y también vemos que en Mara, cuando esas aguas amargas, llegó un árbol y endulzó ¿qué? Las aguas amargas. Amén. Las aguas amargas. Sigamos. En Juan 6, 32, 34 y 49 al 51 dice: y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oigan bien, da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yo quiero siempre de ese pan. Ustedes, todos queremos de ese pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él, de el que come de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en 1 Corintios 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Amén. Como vimos anteriormente, ¿sí? La Torá enseña que el Shabbat es un descanso en que entramos a través de la obra de Mashiach. Descansamos en su trabajo terminado. ¿Qué figura mesiánica es la que la Torá está tratando de transmitir al haber Adonai provisto el pan y agua, vida a los hijos de Israel? Él está tratando de enseñarles que el Mesías es la fuente del pan y del agua de vida. Oigan bien, Él es el pan y el agua de vida. Por lo tanto, concluimos que la provisión de pan y agua es una obra del Mesías. Al proveerles el pan diario para los israelitas 6 días de la semana y una doble porción en el 6º día, ¿cuál mandamiento está tratando de enseñar a Adonai Israel? Está tratando de enseñarles sobre el Shabbat. Cuando usted puede ver, la Torah enseña que hay una fuerte correlación entre el Shabbat y la vida. Shabbat da vida. Oigan bien, los que no celebran Shabbat, Shabbat da vida. Esto entonces es otra enseñanza que enlaza temáticamente la obra de Mashiach al Shabbat. Es la obra del Mashiach darnos el pan y el agua de vida. Es nuestra responsabilidad descansar en su obra terminada. Debemos descansar de nuestras labores y permitirle a Él completar la buena obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. Igualmente, Yeshua trajo sanidad, vida para nuestros cuerpos. A muchos en Shabbat los sana. Hoy en este Shabbat pidan al Señor que los sane completamente. Al sanar Él en Shabbat, Él estaba declarando que Él era el Mesías. Amén. Vamos a ver el Shemitah Yobel, el milenio. El Yobel ocurría después de un periodo de 7 años. En otras palabras, en algún punto había un ciclo de Shemitah de 7 años seguido por un octavo, el cual era el Yobel. Igualmente, hay 7 días de historia, 7,000 años, seguidos por un octavo, el cual 8,000, en el año 8,000, el cual comenzará la eternidad después del milenio. El Yobel estaba marcado por un regreso de la tierra a Am Israel y la redención de todos aquellos quienes habían sido llevados a esclavitud. Igualmente, cuando el estado eterno comience en el octavo día, Yeshua regresará todas las cosas al Padre y seremos liberados de todas las formas de esclavitud mientras entramos en unión eterna con nuestro Adonai. Vamos a la tercera línea. Aquí hay algo interesante. El varón que vendiere casa de habitación en la ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año. Desde la venta, 1 año le será el término para poder redimir. Esto hace diferencia en las casas de campo que no tienen murallas. Cuando esta casa es en una ciudad amurallada, tenían, después de que del año de Yobel, podían tener 1 año para poderla redimir. Si no fuera rescatada durante ese año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Entonces hay que tener diferencia entre las casas en el campo, las fincas
fuera y las casas que están en sus aldeas, perdón, en casas amuralladas, con ciudades amuralladas. Entonces, más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, miren lo que acabo de decirles. Ustedes ya lo estudiarán allá en sus casas, pero es diferente. Amén. Cuarta lilla. Y cuando tu hermano empobreciera estando contigo y se vendiera a ti, no le hará servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Las recompensas, aquí empieza la otra paracha. Bejocotai, las recompensas por obedecer los mandamientos del Eterno. La paracha Bejocotai, el Eterno promete que si los hijos de Israel observaran sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en la tierra. Pero también da una dura reprimenda advirtiendo sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que los ocurrirán si abandonan su pacto con el Eterno. Sin embargo, aún estamos cuando están en la tierra de sus enemigos. No los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy el Señor tu Elohim. Bejutai significa en mis Inbejutai, las recompensas por obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Dice acá, la palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai, 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 si anduvieran. La palabra que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai, como hemos dicho antes, un mandamiento que es denominado hok. Es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Esos son los mandamientos más difíciles para el hombre, porque no solamente tienen que esforzarse para cumplirlos, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlos porque no los entiende. Amén. Como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese tipo de mandamientos, la mente natural tiende a rebelarse y despreciar el hok o los hukim. Amén. Los decretos que no tienen lógica. Amén. Que no tienen lógica. El hok es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye, y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. Qué importante esto. La obediencia al hok tiene que ver con una relación de padre e hijo. El hijo no entiende porque el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho. No porque haya una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Nuestra obediencia al mandamiento hok crea una relación de obediencia a un nivel más profundo en espíritu y en amor. Aunque no entendamos, oigan, aunque no entendamos, obedecemos. Simplemente porque el Padre, nuestro Papá, nos lo ha dicho. Por lo tanto, el hok nos eleva por encima de lo natural, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelación profundas con nuestro Padre Celestial. Los mandamientos de carácter hok están íntimamente ligados al Mesías, por eso son tan importantes. Además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento en hok, ¿sí? O hok, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, recibimos también los ataques del enemigo en la Torá. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros
y de nuestro Padre que nos dio la Torá para ser cumplida. Así que la tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos, es que dejemos de cumplir. Él no quiere que nosotros dejemos de cumplir los mandamientos. Hay veces tenemos esas tentaciones de cumplir, no cumplir los mandamientos, que no entendemos. Esa es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos. Si andamos en las Jukot de Hachén y guardamos el resto de sus mandamientos, poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos y hablándolos de ellos y pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos a una conveniencia diaria de nuestras vidas, entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Por eso son tan importantes estos Job. Este versículo también, con una palabra importante, sí, habla, sí cumples. Es una palabra en hebreo condicional, en hebreo es sí que lo vimos ahorita. Creo que está Bejucotai, ¿sí? Lo vimos. Bejucotai. Es condicional. Esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es esclavo, es libre y tiene la libertad de elegir. Tú eliges la bendición o la maldición. Tienes el poder en tu boca y en tus manos para recoger la vida o la muerte. En tu vida va a haber vida o va a haber muerte. Esta autoridad fue dada al pueblo de Israel. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestras bocas, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos para que nosotros nos podamos enrumbar bien nuestras vidas y cumplir lo que el Eterno, nuestro Padre, nos ha mandado a nosotros. Amén. Él entregó la Torá para que la siguiéramos, la cumpliéramos y tuviéramos sabiduría en caminar con ella. Amén. Entonces, muchas maldiciones que llegan a nuestro pueblo o muchas maldiciones que vemos dentro del mundo son porque no quieren cumplir, porque se burlan de esto, porque no quieren, quebrantan los mandamientos de Adonai, quebrantan los Jukim, los decretos de Adonai y se burlan de ellos. Y muchas maldiciones vienen sobre la tierra. Quinto, Aliá, 26:10 al 46. Entonces, la palabra empieza con la letra del alfabeto, la Ales, la última letra de la sección de las bendiciones en el versículo 13. Es la última letra del alfabeto hebreo, la Tap. Así que estos versículos hay un resumen de todo el mensaje de las escrituras, desde el principio hasta el fin, desde el Aleph y hasta la Tap. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si tú eres fiel, óigame, si anduvieres conmigo, mira, aquí dice, sí, pero si no me oyeres, sí, y si desdeñares mis decretos y vuestras almas menospreciares mis, ¿qué? Estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invadiando mi pacto, ¿sí? Si anduvieres conmigo en oposición y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces plagas según vuestros pecados. Oigan, hay que obedecer, hay que obedecer. Entonces, la desobediencia trae consigo muchas maldiciones. Obedezcamos al Eterno. Yeshua, por eso dice aquí el Eterno en primera de Shmuel 15:22. Y Shmuel dijo, se complace también Hachén tanto en ofrendas de ascensión y sacrificios como en obedecer la voz de Hachén. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. La obediencia a la Torá es el camino de la bendición. La obediencia a los mandamientos,
la obediencia a lo que Él quiere que nosotros cumplamos. Solamente, dice Josué 1, 7, 8, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Este rollo de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Entonces, el Señor nos está hablando acá de que nosotros debemos cumplir la Torá. Debemos hacer la Torá. Amén. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Hashem, oigan bien, recompensa a quien cumple. Oigan bien, recompensa a quien cumple. Y mire, vuelvo a repetir aquí. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros y oiré aún 7 veces por vuestros pecados. Cumplamos. Mira aquí el 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. Mira, aquí vuelve y nos habla de que cumplamos, que obedezcamos. Amén. La palabra aquí hebrea empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última letra, como acabamos de decirlo, de la sección de las bendiciones en el versículo 13, es la última letra del alfabeto hebreo, la Tap, ¿sí? Así, oigan bien, entonces, el versículo 13 empieza con la Aleph y la Tap, así que en estos versículos hay un resumen de todo el mensaje de las Escrituras desde el principio hasta el fin, desde el Aleph hasta la Tap. Dice aquí, si la Torá solo fuera para los judíos, entonces no habría pecadores entre los gentiles. Es indiscutiblemente grande ese ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Eso lo dice 1 de Timoteo 3:16. Como el pecado es la infracción de la Torá, y si no hay Torá, no hay pecado. O sea que la Torá es para todos, para todos. Amén. Si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mesías murió en vano por ellos. Dice 1 de Yohanan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 1 Corintios 15:56. 1 de Timoteo 1:8 al 11. Pero sabemos que la Torá o la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Sigue mis decretos. Sigue mis decretos. Y cuidas de obedecer mis mandamientos. Y te enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra dará sus cosechas, y los árboles sus frutos. Eso lo dice Vaikra 26, 3 al 4. En la porción de la Parashá Bejucotae, de la lectura de hoy, que completa el libro de Vaikra, Dios promete recompensar a Israel por su ¿qué? Obediencia. Vamos a ver cuáles son las promesas y bendiciones. Lluvia en su estación, las lluvias tempranas y tardías, un ciclo abundante y fructífero de siembra, cosecha y triga, seguridad y paz. ¿Quién no le gusta la seguridad y paz?
seguridad contra la amenaza de las bestias salvajes y la agresión militar, victoria sobre los enemigos, prosperidad, la presencia de la morada de Dios y libertad de la esclavitud. Yo os daré, mire, todas las cosas, si tenemos obediencia, vendrá lluvias y vendrá, las lluvias alimentan la tierra y hacen que nuestros frutos, cultivos, crezcan grande y poderosamente. Él dará vuestra lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Los meses de Tishri y Heshvan viene la lluvia temprana. Y alrededor de Nisan viene la lluvia que tardía. Entonces hagamos lo que el Señor nos manda que hacemos. Hijos de Sión, dice Joel 2:23. Regocijaos y alegraos en Hashem vuestro Elohim, porque os dado la lluvia temprana justa. Ya he hecho descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Baruch Hashem. Oh Padre, que descienda sobre nosotros la bendición grandes. Por tanto, hermanos, dice Jacob, Santiago 5:7, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esperemos, el Señor está con nosotros, el Señor nos bendecirá, el Señor, oigan bien, nos dará la seguridad. Ningún hombre nos dará la seguridad. Entonces dice, la tierra descansará y disfrutará de su Shabbatón. Todo el tiempo que permanezca desolada, la tierra tendrá el resto que no tuvo durante los sábados que viviste en ella. ¿Se acuerdan ustedes que yo les explicaba atrás que duró 70 años porque no quisieron que guardar la Shemitah y recibieron un castigo de 70 años en el exilio? La desobediencia trajo consecuencias. Esas consecuencias incluyen derrota militar, falta de lluvia, cosechas fallidas, enfermedades, fiebre, pestes, terror. Que Dios nos libre de todas estas cosas. Terrorismo, hoy vemos terrorismos, hoy vemos muchas cosas. Que Dios, oigan bien, que escuchemos la voz del Eterno cuando nos habla, que obedezcamos. El que abriga, dice aquí, el temor al hombre resultará ser una trampa, pero el que confía en Hashem está a salvo. De todas estas cosas. Pero si tú confías en el Señor, tú le cumples al Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso y reposará. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Has considerado mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, es íntegro, recto, un hombre que teme a Dios y evita el mal. El sufrimiento no es provocado por el juicio del Eterno, por lo que debemos tener cuidado de no caer en un pensamiento simplista. Tomemos el ejemplo de Job. Aunque era un hombre justo, sufrió pérdida de su familia, sus finanzas y su salud. Sus amigos estaban convencidos de que él era culpable de un pecado secreto y por lo tanto responsable del sufrimiento que le sobrevino. Job lo negó y Dios finalmente lo justificó. El sufrimiento de Job en realidad se produjo porque era justo. Dios lo bendijo debido a esa justicia. Hasatán apuntó a sus bendiciones pensando que eran las mismas razones por las que Job servía a Dios. Que hay veces le pasan cosas a gente buena es porque el Señor quiere probarlos. A ver hasta dónde llegue tu temor, hasta dónde llega todas las cosas, el temor hacia Dios, hasta dónde llega la obediencia a Dios. Hoy en día miden la bendición es a través de cuánto tienes, cuánto vales, pero no es así. Lo que tengas adentro, tus tesoros adentro del Señor es lo que vale, amén, es lo que vale. Oigan bien, mira, aquí hay otros. Me volveré hacia vosotros, os haré fecundos, multiplicaré el pacto, tendrán hijos, tendrán hijas, se regocijarán. Pondré mi Torah dentro de ellos, las escribiré en su corazón y seré suelo eterno y ellos serán mi pueblo. Oigan bien, conozcamos profundamente a Hashem. Conoce a Hashem.
declara que Hachén es nuestro eterno, que Yeshua es nuestro Mashiach, y Él nos perdona. Mire lo que dice Juan 1:14. Pondré morada, Sukkot, o tabernáculo, Suca de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. La morada se refiere al templo porque el tabernáculo ya estaba entre ellos. También es una alusión al cuerpo de Machía, que es la morada de Hachén, como está escrito en Juan 1:14. Y la palabra fue hecha carne y puso morada, tabernaculizó entre nosotros, puso morada entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cumplamos. Ya pronto llega el Señor, pronto nos dará el llover, pronto nos dará las lluvias temprana y tardía, pronto estaremos todos juntos con Él. Amén. Si verdaderamente andamos como Él anduvo, si verdaderamente, mire lo que dice acá, y vi cielo nuevo y tierra nueva, revelación, Apocalipsis 21:1-4, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una nueva novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre nosotros, y ellos serán su pueblo, y el Eterno mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Andaré, dice el versículo 26:12. Andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Baruch Hashem. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, poder hacer los jukim, los decretos, obedecer a nuestros padres. Amén. A nuestro Padre. Mira, acá nos dice, pero si no me escucháis, oigan bien, y no hacéis todos los mandamientos y despreciáis mis estatutos, en el 26, 14, 15, los jucotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto, que hablan muy claro, vendrán, oigan bien, según el Midrash, hay 7 pasos. No me escucháis. O sea, ¿qué es no me escucháis? No estudiar palabra, no estudiar Torah, no haces todos estos mandamientos, no obedecer los jukim, no obedecer los misbot, despreciáis mis estatutos, despreciar a los que obedecen. Vuestra alma aborrece mis órdenes, odiar a los estudiosos de la Torah, a fin de no cumplir, intentar de hacer que otros no cumplan Torah. Todos mis mandamientos, negar que los mandamientos fueron dados por Dios. Quebrantar mi pacto, negar la existencia de Dios. Vendrá cosas tremendas, mire. Yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, confusión y fiebre, confusión y fiebres, y que consuman tus ojos y haga languidecer tus ojos. Tremendo. Esto es, Padre, es tremendo. Según Rachi, la confusión de enfermedad consume la carne, nos hincha. Entonces, y aún, oigan bien, es que gente terca, dice el 18, y si aún con todas estas cosas no me obedecieran, tremendo. Oskit, Yazar, castigaré, significa corregir, disciplinar, sufrir, nos hará sufrir. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oigan bien, hay personas que ni aún entienden en las disciplinas, ni aún entienden en las cosas que la Torá nos habla cuando uno disciplina a las personas. Oiga, obedecer. El propósito de Hachiel no es enviar maldiciones,
El propósito del Señor es disciplinar para que el pueblo vuelva nuevamente y se encamine por los decretos, por los mandamientos del Eterno. Él no quiere que nadie se pierda. Él ama al pecador, pero hay al que ama, lo corrige. ¿Sí? Al que ama, lo corrige. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, oigan bien, si viene la disciplina y todavía sigues en hostilidad contra el Eterno, amén. Entonces vendrá que hostilidad, 7 cosas peores vendrán. Oiga, ojo con ser rebeldes, ojo con ser rebeldes. Mire lo que dice Romanos 2, 9, 11. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Oigan, ay, no es que yo soy muy allegado al Señor, no hay acepción de personas, no hay acepción. 7 veces por vuestros pecados. Uy, tremendo, tremendo, tremendo. Ruinas, cosas, tremendo que nos venga todas estas cosas. Amén. Pero hay vosotros. Hay que confesar los pecados. También nos habla hoy la Torá. Confesar para que se vaya de nosotros toda maldad. Todo lo que ha hecho. Y nosotros nos recordamos, ¿se acuerdan del profeta Daniel? Cómo él pidió perdón por él, por su casa. Oh Señor, cuánto pecamos. Él no dijo, no, cómo pecaron los de allá. No, cuánto pequé yo primero. Cuánto pequé yo. Y cuánto pecaron los demás. Y entonces oró por él, por su familia primeramente. Se oró por todo el pueblo de Israel y pidió perdón al Señor. Hemos obrado mal, nos hemos comportado como ignorantes, peor que animales. Perdona, Señor, perdona, te ruego, oh Señor. Guarda el pacto y la misericordia para aquellos que te aman. Guarda los mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír mi oración de tus siervos. ¿Acuerdan, Nehemías? Que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando todos los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo, oigan bien, sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Así todos estos, oigan bien, todos estos comenzaron prácticamente a pedir perdón. Y es hora de nosotros también pedir perdón por Israel, pedir perdón por Jerusalén, pedir perdón por nuestras familias, pedir perdón por nosotros, pedir perdón por esta nación que se debate entre la muerte, pedir perdón al Eterno para que vengan tiempos de refrigerio. Sexta lía, va el 27, 1 al 15. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto, oigan bien, según la estimación de las personas, ¿bien?, que se hayan de redimir, lo estimarás así, en cuanto al varón de 20 años. Entonces aquí vemos prácticamente las personas que hacen votos. Entonces, después del capítulo largo que habla de todas las calamidades que sobrevendrán sobre los hijos de Israel por causa del desprecio hacia los mandamientos, ahora vienen unas instrucciones sobre los votos. Cuando los hijos de Israel están en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega a Hashem. Es más fácil ser devoto al Eterno estando en problemas que cuando las cosas vayan bien. El hombre tiende a olvidarse de Hashem cuando su estómago está lleno, pero cuando está enfermo y pobre, clama al cielo y hace promesas. Este capítulo regula ciertos tipos de promesas que una persona puede hacer en ciertos momentos de su vida. Desde votos para entregar dinero que representa el valor de una persona, hasta votos para entregar casas. En lugar de entregar el alma, que es inmaterial, se puede entregar un dinero que representa el valor de esa alma.
Pero como hemos dicho anteriormente, el valor del alma de una persona es demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte. Entonces, aquí dice el Salmo 49, 7 al 8. Por lo tanto, aquí se trata de un precio, ¿de un qué? De un precio simbólico, ¿sí? Simbólico que la Torá nos pone. Se trata de un precio simbólico, ¿eh? Que la Torá pone sobre el alma de una persona. Si alguien quiere donar su vida al templo, podrá hacerlo. Una de las, ¿se acuerdan ustedes quién fue dedicado prácticamente al Mishkan, al tabernáculo? Fue Shmuel, la mamá Ana, le dijo al Señor, si tú me das un hijo, ese hijo será para siempre siervo tuyo y él será un Cohen dentro del Mishkan. Y así sucedió. Amén. Ella a los 4 años fue y lo dio al sumo sacerdote de aquella época. El Midrash, a ver, sigamos. Si tu evaluación es de varón de 20 hasta 70 años, entonces la evaluación será de 50 ciclos de plata. Yo tengo acá un cuadro, ¿sí? Si una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Un niño de 5 años no puede pronunciar un voto para pagar dinero en el templo según la evaluación de su alma. Esta evaluación es para un adulto que desea dar dinero para el alma de un niño o de una niña que son menores de edad. Lo mismo sucede con los niños de 1 mes hasta 5 años. Por ejemplo, de 1 mes a 5 años, 5 shekalín y las mujeres 3 shekalín. Por ejemplo, de 5 a 20 años, 20 shekalín y 10, las mujeres 10 shekalín. De 20 a 60 años, 50 shekalín, 30 shekalín. Y 60 años o más, 15 shekalín, porque la vida va ¿qué? Bajando 15 shekalín y 10 shekalín. Entonces aquí vemos prácticamente que esto es como algo comparativo si hicieren votos por vuestras vidas. Entonces aquí hay una forma de que pronunciar un voto de dinero para el templo. Entonces aquí hablamos de esa. Shekalín son en ciclos de plata, ¿eh? Ciclos. Shekalín, ciclos de plata. Si un alma puede ser sustituida con dinero, hubiera podido dar dinero en lugar de su hija cuando se equivocó al hacer una promesa errónea. ¿Se acuerdan en Jueces 11 que, ay, se me fue el juez, ahorita se me fue, un juez, el juez que dio a su hija, Jefté, gracias. Jefté fue el que dio, hizo un voto y dio a su hija, o sea, la dejó virgen para siempre. Amén. Entonces sigamos. Séptima y última línea. Si alguno dedicare de la tierra de su posición a Adonai, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará de 50 ciclos de plata. Si dedicara su tierra desde el año jubileo, conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo. Y se rebajará de tu estimación. Amén. Aquí nos habla prácticamente de este texto nos enseña, ¿sí? De la tierra que es dada, o sea, votos dados, dedicados al Señor. La tierra, ¿sí? Y para el rescate, ¿sí? Para el rescate la quinta parte del precio y se quedará para él. Mas si él no rescatara la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliera en el jubileo, la tierra será santa para Adonai, como tierra consagrada. La posición de ella será del sacerdote. Se dedicare santa para Adonai, como
tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Si dedicare a alguno a Adonai la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año de jubileo. Y a aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Adonai. En el año de jubileo volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Amén. Vamos a ver aquí algo interesante. En el 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de las árboles de Adonai es cosa dedicada a Adonai. ¿Sí? Esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo con un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba. Parte del trabajo no se come, sino se entrega a Hashem. Este texto nos muestra que el diezmo realmente pertenece a Hashem. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da a Hashem lo que es suyo. Este texto nos enseña que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece a Hashem. Esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño coseche de su campo y de sus árboles. El diezmo se da de lo que uno trae al almacén de su casa. Todo diezmo del ganado rebaño, o sea, dice el 32, todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai, a Adonai. Amén. El diezmo será de animales, es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y la parte designadas para el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño y su familia. Esas dos áreas, el fruto de la tierra, el aumento de los animales, representan todo el trabajo productivo del hombre. Por lo tanto, el hombre debe dar el diezmo a Hashem de todo lo que gana, como está escrito en Lucas 18b. Doy el diezmo de todo lo que gano. En Mateo 23:3 está escrito: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos más de peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son las que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Yeshua está enseñando que uno debe dar el diezmo inclusive de las hortalizas de poca producción. La fidelidad de Dios es incondicional. Cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré para destruirlos por completo, rompiendo mi pacto con ellos. Yo soy el Señor, tu Elohim. Aunque las recompensas del Eterno por la obediencia pueden ser condicionales, su pacto con Israel es definitivamente incondicional. Incluso cuando el pueblo de Israel sufrió a causa de su pecado en las naciones donde fueron perseguidos, torturados y asesinados, Dios no lo rechazó ni destruyó completamente a su pueblo, ni se olvidó del pacto con Israel. Podemos mirar el ejemplo de Israel y adquirir sabiduría para nuestra propia vida personal y para las generaciones futuras. Hay tantas áreas en las que podríamos ser desobedientes y por lo tanto no experimentar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Por ejemplo, albergar ira, falta de perdón, odio, antisemitismo e ignorar la difícil situación de los pobres puede estar robando bendición al Eterno. Esta parashá, el libro de Vaikra, termina hoy con una fuente importante de bendición divina. Dar, maser, diezmo, que es santo al Señor. El diezmo de todo lo que de la tierra, ya sea grano del suelo o fruto de los árboles, pertenece al Señor. Santo es al Señor. Amén. Santo es al Señor. No contribuir económicamente al reino de Dios puede tener consecuencias indeseables en nuestras vidas. Nunca debemos olvidar que todo lo que poseemos pertenece al Señor
y que lo honramos devolviéndole una porción. Esto incluye una variedad de donaciones, incluida la caridad. Que seamos buenos mayordomos y fieles siervos del Señor y disfrutemos de todas las bendiciones y obediencias desde hoy en este Shabbat en adelante. Que el Eterno los guarde, los proteja. Amén. Hazak Beni Hasek para todos. Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno los bendiga y espero haber condensado estas dos parashot muy bien. Que el Eterno los bendiga y los espero ahorita a las 11:15 para los comentarios de estas dos porciones. Van a estar muy interesantes y espero que todos estén. Bendiciones. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.